Atletas modificados genéticamente. Somos mamíferos superiores. El rendimiento en el deporte de alto nivel es de un 80%. Está relacionado con el funcionamiento neuromotor junto con la energía biológica. Lo cual implica que para obtener un buen rendimiento es necesario poseer generalmente cualidades innatas. Además, para adaptarse al rendimiento requerido, se debe entrenar teniendo en cuenta los límites de esas cualidades y adaptándose a los programas que actualmente se crean mediante métodos científicos. A fin de no sufrir un accidente durante el desarrollo de las actividades, es necesario estar vigilado y controlar la progresión. Por todas estas razones, los entrenadores se sirven actualmente de la tecnología y se apoyan en los datos fisiológicos y biológicos. Por ejemplo, los entrenadores que se ocupan de los movimientos en atletismo utilizan vídeo, cámaras rápidas, sistemas de presión, sistemas de infrarrojos para apreciar la cinemática de los movimientos. Descomponer un gesto es una técnica compleja que se utiliza con el propósito de corregir al atleta. Hoy en día, estas herramientas tridimensionales, que son muy parecidas a las herramientas informáticas, se consideran un verdadero avance en el campo de la biomecánica del cuerpo humano. Después relajas el deltoides y en contraposición a los demás tú no relajas realmente el deltoides. Ganar es la principal finalidad. No os voy a engañar, en el deporte de alto nivel, en vista de lo que está en juego y de lo que invierten los agentes, se va a ganar y no solo a participar. Así pues, la ciencia en lo que concierne al rendimiento del cuerpo humano se ha convertido en algo indispensable. Ciencia. Deporte. Medicina. Es difícil establecer la relación entre el deporte y la medicina. Al principio no estaban muy compenetrados. Poco después el deporte le preguntaba a los médicos dónde se encontraban los límites de lo que se podía dar y qué es lo que se debía dar. Hoy en día, cuando vemos a un campeón olímpico, uno se pregunta que si sobre el podio debería aparecer solo el atleta o también su entrenador, su representante y su médico. Creo que es necesario que el médico desempeñe su papel. El médico deportivo trata las lesiones, previene los posibles problemas y permite, lo cual representa una tercera función, que el atleta aproveche al máximo sus posibilidades independientemente de su nivel. Esta frontera está muy limitada y es muy discutible. Debido a que hablamos de deporte de alto nivel, el aspecto de la salud es muy ambiguo, ya que se contrapone a la obligación de obtener cierto rendimiento. Realizamos un estudio durante las Olimpiadas de Sydney porque estábamos interesados en saber qué es lo que tomaban los atletas, porque sabemos que cuando un atleta va a un control antidoping, tiene que declarar todos los medicamentos que ha ingerido en los 3 últimos días. En aquellas Olimpiadas habíamos previsto que escribirían una docena de líneas, y a veces hacían falta 2 páginas, de los medicamentos que declararon los atletas, y estudiamos del medicamento número 1 al 38 o las sustancias ingeridas por estos deportistas. Verdaderamente los deportistas toman muchos medicamentos, aunque no hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de la ingesta de EPO, si tomamos EPO es necesario combinarla además con hierro, porque si no la EPO no es efectiva. Hay que tener cuidado. Es necesario estar atentos para no espesar demasiado la sangre. Así que regularmente se combina con aspirina, o no sé si se acordarán de la actovegina. ¿Con qué tienen que medicarse también? Además, es necesario tomar vitamina B12, ácido fólico y vitamina B6, porque todo esto, como se ha demostrado, estimula la eritropoyesis. Así que sirve únicamente para mejorar el transporte de oxígeno. En el caso de los corredores y esquiadores de fondo o los ciclistas, probablemente sufran tendinitis. Como consecuencia, aparte de lo anterior,
se medicarán con corticosteroides. Los corticosteroides aportan la ventaja de que estimulan además la eritropoiesis, lo cual permite reducir la dosis de EPO, aunque producen problemas gástricos, así que es necesario tomar protectores gástricos. Como son inmunodepresores, hará falta combinarlos con antibióticos o gamma-globulinas para evitar cualquier catarro, gripe o infección. Como ve, es algo colosal. Realmente son como farmacias ambulantes. Entre los patrocinadores de las Olimpiadas de Albertville y de Barcelona figuraba el grupo Eastman Kodak, que en aquella época obtenía el 30% de su volumen de negocios gracias a la salud y más concretamente al campo de la biología médica. Así pues, eran unos grandes patrocinadores y tuvieron el derecho exclusivo sobre la utilización de sus productos en las Olimpiadas y había un proyecto para la puesta en marcha de un entorno biológico preventivo, es decir, para poner a disposición del deporte de alto nivel el último grito en tecnología biológica. Entonces Eastman Kodak me preguntó que si podía coordinar esta operación para el COI, en representación de Eastman Kodak. Como consecuencia, en Albertville implantaron laboratorios de biología no solo para realizar el control antidoping, sino también para ponerlos al servicio de la salud de los atletas, dada la preocupación por la optimización del rendimiento y por la comprensión de algunas anomalías que se podían observar fácilmente gracias a las herramientas de las que disponíamos. Indirectamente, nos hemos opuesto de inmediato a las manipulaciones en la sangre. Basta con hacer un seguimiento del muestreo de la sangre para observar que hay personas que sufren variaciones en la tasa de hemoglobina que se consideran fuera de lo normal. A partir de entonces, supimos que estas manipulaciones en la sangre mediante transfusiones o eritropoyetina existían ya desde 1992. La sangre. La sangre lo es todo para el organismo. La sangre es el vehículo de los alimentos. Alimenta las células musculares y todas las células del organismo. Retira los desechos. Queda claro que es un elemento primordial. Entonces, ¿cómo podemos modificar la sangre para aumentar el rendimiento? Bueno, hasta el momento la modificación más sencilla consistía en provocar que transportaran más oxígeno del habitual. La molécula de la hemoglobina es como una especie de nave que transporta oxígeno. Cada molécula puede transportar 4 moléculas de oxígeno del pulmón. Este oxígeno se transporta a nivel de los tejidos. La mayor alteración, a partir de los años 70, consistía en utilizar transfusiones sanguíneas para mejorar el rendimiento de los deportistas, tanto en atletismo como en esquí de fondo y en ciclismo. De acuerdo a lo declarado por los americanos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, lo mismo ocurría en el fútbol. Existían dos sistemas. El primero consistía en recibir donaciones de sangre, que es lo que se denomina alotransfusión. Es decir, que hacía falta encontrar a donantes compatibles con el grupo sanguíneo de los deportistas. El segundo método consistía en que los atletas se entrenaran en alta montaña mediante la realización de un programa de entrenamiento muy particular. Se tomaba algo de su sangre, se conservaba a bajas temperaturas y se les inyectaba su propia sangre 3 o 4 días antes de la competición. Aunque queda claro que se trataba de técnicas algo pesadas, fastidiosas y que necesitaban un entorno médico consecuente, era necesario conservar el ciclo de frío porque existían riesgos. Y además, lo que ocurrió es que enfermedades transmisibles como el SIDA y la hepatitis B frenaron considerablemente su utilización. En cuanto a la eritropoyetina recombinante, se empezó a comercializar en el mercado y de hecho esto representaba una autopista abierta para su utilización. Era más fácil, más eficaz y aparentemente menos peligrosa. EPO. Eritropoyetina. La EPO actúa sobre la producción de glóbulos rojos del deportista.
estimula la médula ósea que fabricará más glóbulos rojos. La función del glóbulo rojo consiste en transportar el oxígeno por el organismo. Si disponemos de un número mayor de glóbulos rojos, el transporte de oxígeno mejora y los músculos, al estar más oxigenados, podrán realizar mayores esfuerzos. La eritropoyetina es una hormona que todos tenemos en la sangre. La tenemos en pequeñas cantidades. Los enfermos a los que les falla la producción de eritropoyetina, que generalmente sufren también de insuficiencia renal, no producen la cantidad suficiente de esta hormona. Sufren de anemia severa y les faltan glóbulos rojos. Amgen aportó unos conocimientos claves acerca de la EPO. Logró poner en marcha una técnica que permitía producir esta hormona mediante cultivos celulares. La reproducción de esta hormona en el organismo y en los cultivos celulares fue uno de los primeros logros de lo que actualmente denominamos biotecnología. Puede parecer curioso el hecho de que podamos hablar paralelamente de deporte de alto nivel y de biotecnología. En realidad, ¿qué es la biotecnología? Es la industrialización de la materia viva. La materia viva no es algo que solo estudiemos y que curemos. Además es algo que utilizamos para producir y para sustituir. En realidad lo que hemos hecho es introducirnos en nuestra materia viva. La biotecnología que trata sobre el ser humano puede modificar el cuerpo humano, tanto para curarlo como para mejorar el rendimiento de aquellas personas que no están enfermas.